buenas noches o muy buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren. Les hablo de la República Oriental del Uruguay. Mi nombre es Nivia Piso, soy psicóloga, presidente del capítulo Uruguay de Global Peace Woman y vicepresidente de Conferencia de Liderazgo del Uruguay, que son dos de las organizaciones fundantes de Legado a las Américas. Tengo el gusto de actuar hoy como moderadora de un panel sobre el tema Ecuador, Quo Vadis, que es parte de un programa continental que está llevando adelante el Legado a las Américas. Pero antes de hacer una breve presentación de la temática y de nuestros panelistas, vamos a proceder a un video de Legado a las Américas. Bueno, como habrán visto, Legado a las Américas es un movimiento de conciencia y acción cívica nucleado alrededor de un decálogo de principios, valores y virtudes que unen a organizaciones y ciudadanos de más de 12 países de las Américas e incluye a Europa. En este momento vamos a tener como panelistas para desarrollar el tema al abogado Mario Cubi, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ecotec. Buenas noches, doctor Cubi. Muy buenas noches, Nidia. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Un gusto acompañarlos. También vamos a tener al ingeniero Leonard Quinde, coordinador senior de Estudiantes por la Libertad y analista de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, Nivia. Gracias por la invitación y buenas noches a todos nuestros participantes. Y por último nos da la palabra la doctora Carla Paola Solano Candel. Ella es abogada y docente de Historia e Introducción al Derecho y Estructuras Jurídicas, y es coordinadora local en Estudiantes por la Libertad. Buenas noches, doctora Solano. ¿Qué tal, Nivia? Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, antes de darle las palabras en ese orden que los he presentado, voy a hacer o detallar algunos temas que me han llegado, una serie de datos muy interesantes a modo de puntapié, de avisorar lo que ustedes en la noche de hoy nos van a transmitir sobre Ecuador. Estos datos han sido dados a través de una compañera de Legado, una integrante de Legado a las Américas, que es Valeria Guzmán, y son los siguientes. Dice, durante los primeros 10 meses del 2022, se registran un total de 3.538 muertes violentas. Las autoridades confirman que hay un aumento considerable en el número de asesinatos, pues 2021 cerró con 2.495 casos. Fuentes militares confirmaron que este año la violencia alcanzó niveles históricos en Ecuador,
y las cifras lo corroboran. Un informe de la Policía Nacional señala que en 2013 la tasa de homicidios era de 10,9 por cada 100.000 habitantes. Hasta el 22 de octubre del 2022 subió a 19,6. Es decir, que en la última década el principal indicador de la violencia en el país casi se duplicó. Este año, en medio de la violencia tanto dentro como fuera de las cárceles, se ha visto reflejado en la percepción ciudadana, como mostró una encuesta realizada por la firma Crit Research en octubre de 2021, que señaló que la delincuencia era considerada como por la ciudadanía, como el mayor problema que atravesaba el país. Esta ola de violencia sin precedentes era una interrogante. ¿Cómo se ve afectada la economía, la institucionalidad y el ambiente político en Ecuador? Bueno, para un poco hablar sobre estos aspectos, los dejo entonces a los panelistas. En primer lugar va a hablar el doctor Mario Puig. Bien, muchísimas gracias. Nuevamente buenas noches a todos los que nos acompañan. Es un gusto estar acá esta noche o esta tarde, como bien mencionaba. Gracias, delegado a las Américas, por la invitación y la oportunidad de compartir con Leonardo y nuestros demás invitados este panel. Realmente este es un tema complejo para mí desde lo personal de tratarlo. Como ecuatoriano es una situación compleja la que estamos viviendo. No tenemos experiencia en los niveles de inseguridad y de violencia a los que hoy nos vemos expuestos, y contemplando que, si bien es cierto, quizás como es común en nuestra región, en Latinoamérica, Ecuador ha sufrido de delincuencia común tradicionalmente, esta nueva forma de delincuencia transnacional en la que ya no tenemos a delincuentes comunes, valga la redundancia, sino a organizaciones realmente profesionales, estructuradas, con conexiones internacionales, con, me atrevo a decir, institucionalidad propia, al punto en que vemos que inclusive cuando se captura o se elimina del mundo a los cabecillas de la organización, es cuestión de horas a que esté organizada la sucesión. De manera que estamos enfrentándonos a un escenario que, al menos desde la perspectiva del Ecuador, que es de la que podemos hablar con autoridad, no tenemos un antecedente que nos permita identificar hacia dónde vamos. Es el fin de Quo Vadis, al menos no en virtud de información y experiencia previa. Por lo tanto, nos toca empezar a construir un poco ese camino, nos toca identificar cómo llegar, y lastimosamente, y dicho de manera general, con el antecedente en el que los dos países más cercanos a nosotros, que más han sufrido el flagelo de esta delincuencia internacional vinculada al narcotráfico y al lavado de activos, que son Colombia y México, a día de hoy, a pesar de muchísimos esfuerzos de colaboración internacional y de distintas estrategias con gobiernos que han sido de derecha, de izquierda, de distintas tendencias que han buscado colaboración desde los Estados Unidos con armamento y entrenamiento, hasta firmar acuerdos de paz controversiales que han dado nuevos derechos y beneficios a delincuentes. Hasta ahora no logran superar del todo, particularmente en el caso de México, que es quizás lo que más se asemeja a lo que empieza a pasar en Ecuador. Vemos que se convierte en una guerra constante de la que, al menos hasta hoy, y espero alguien de los que nos acompaña en el panel pueda corregirme, no he visto que un país salga todavía. Esa es lastimosamente la realidad que tenemos que reconocer como ecuatorianos, que como latinoamericanos tenemos que ir entendiendo, porque además esto poco a poco va permeando las fronteras y vemos que en realidad lo que sucede en el Ecuador, a manera de un gran resumen, ¿verdad?, es ser un país de tránsito. Tenemos a Colombia y a Perú, donde se realiza la mayor producción de las drogas. Ecuador se convierte en un espacio ideal por distintos factores, tanto geográficos como políticos en su momento y jurídicos en otro, en el que la droga está saliendo. Fíjense ustedes, si ustedes preguntaban en el Ecuador hace 15 años, y para nosotros era un problema del vecino del norte. Es algo que estaba ahí, que lo veíamos en telenovelas, que lo veíamos en programas, que lo veíamos en familias o amigos, pero que no lo sentíamos cercano, no lo sentíamos parte de nuestra sociedad. Hoy, lastimosamente, es parte de nuestra vida diaria. Y es ahí entonces donde volvemos a la pregunta, ¿Quo Vadis?
El tema del que nos han pedido conversar es de inseguridad vinculada a lo económico, a lo institucional y a lo político. Desde la parte legal, que es mi experticia, es de la construcción de estados. Quiero hablar y centrarme principalmente en lo institucional y la afectación que esta inseguridad está provocando. Sin duda, tocaré también temas de economía y de política, pero lo institucional al final del camino, en las estructuras de estados que hemos construido como sociedades, siempre tendrá un efecto en la economía y en la política cuando se ve afectado. Entonces, primero, ¿qué es la inseguridad? Definiéndolo de manera muy sencilla, es la falta de seguridad, es la falta de la sensación de saber que nadie va a violentar mis derechos, tanto de integridad física, a la vida, a la propiedad, a los contratos, porque hablaremos también de la seguridad jurídica. Es decir, que yo como ciudadano tengo la tranquilidad de poder llevar mi vida sabiendo que se van a respetar mis derechos y no teniendo miedo de tanto actuar desde lo jurídico, cuando hablamos de inseguridad jurídica, como ir a lugares específicos en horas específicas o siquiera salir de mi casa sin el temor a poder perder la vida o mi propiedad. Desde ahí entonces esa inseguridad, entendida de un espectro amplio, tiene afectaciones tanto en lo económico, en lo institucional y en lo político, y hay que entender cómo esto poco a poco empieza a convertirse en una afectación sistémica, porque se conecta. Y los delitos que se están dando poco a poco en el Ecuador, que insisto, son parte de este ejercicio de la delincuencia organizada internacional, también empiezan a tener efectos específicos. Y desde ahí, en virtud del tiempo, había escogido un par de temas que nos pueden ayudar a ejemplificar cómo esto empieza a tener consecuencias muy serias en el intercambio social. Vamos con uno que de hecho hoy el gobierno lo tiene en ejercicio hacia una consulta popular o un referéndum, que es crear un nuevo delito, un nuevo tipo penal en el Código Orgánico Integral Penal relativo a la extorsión. Una práctica que lastimosamente es bastante común en México, en el Ecuador no la teníamos. Extorsión quizás entendida de forma tradicional, no esta en la que distintas bandas básicamente van de barrio en barrio, sea por teléfono o en persona tocando la puerta, a decirle a los ciudadanos que tienen un local comercial que tienen que pagar un valor por protección y seguridad. Esto que para nosotros era una historia de las mafias italianas, no lo vemos en las películas de esto, de la protección. Bueno, se ha vuelto normal y les quiero compartir con bastante pena. De hecho, ya a mi propia familia, a 2 miembros de mi familia, les ha tocado la llamada de los hoy conocidos como vacunadores. Una en un negocio de panadería artesanal de una chica que tiene 23 años, estudió para chef, tiene su panadería, la llamaron a decir que si no paga $500 mensuales de protección, se tenga las consecuencias. En el otro caso, una pequeña fábrica de producción de alimentos para mascotas, lo mismo. En un sector industrial inclusive, pasan motos a recoger la cuota y si no pagas la cuota, pues atenta a las consecuencias. Hemos visto lastimosamente ya escenarios tanto de sicariatos como inclusive de uso de explosivos ante la no aceptación y pago de esto. Y entonces, utilizando este ejemplo puntual, que es probablemente el más novedoso y el más regado en la realidad ecuatoriana el día de hoy, vemos que a nivel económico, la decisión de una de estas personas fue cerrar su local. Yo no voy a poner en riesgo mi vida y tampoco voy a trabajar para narcotraficantes y delincuentes. Cerró su local. Afectación económica, 3 personas perdieron su trabajo. Un negocio que se estaba desarrollando no se va a desarrollar más. El potencial inclusive de crecimiento, de exportación de ese producto que estaba ya obteniendo permisos de la comunidad andina se detiene. Y todo lo que eso significa también en una cadena de valor, ¿verdad? Porque esa compraba maquinaria, compraba etiquetas, compraba un empaque, contrataba personal, tenía mensajeros, etcétera, redes sociales, community manager y todo lo que los que entendemos cómo funciona la economía sabemos que un negocio representa. Y este es un micro ejemplo, usualmente no es bueno singularizar, pero en este escenario creo que es importante hacerlo sentir desde esta perspectiva humana, porque cada uno de los ecuatorianos hoy, insisto, espero los colegas panelistas o luego el público en la interacción de pregunta y respuesta me quiera y pueda corregir,
pero me cuesta encontrar a un ecuatoriano hoy que no conozca al menos un caso cercano a él de esto. Y entonces empezamos a ver el efecto primero económico, pero después empezamos a hablar de ese efecto respecto a la institucionalidad. Porque ¿qué es lo que empieza a pasar? Que en lugar de respetar a las instituciones del Estado, que el ciudadano empieza a sentir que no lo apoyan porque llama a la Policía Nacional y de repente se da un par de rondas por el sector, pero no tiene aún los mecanismos para ir a encontrar al que me llamó, me mandó el mensaje, me voy a tocar el timbre. Y entonces empieza a sentirse a comerciantes que ya respetan a las bandas más que a la Policía Nacional. Y dicen, bueno, les pago, e inclusive el comentario que empieza a existir, y esto desde la Universidad de Ecotec nosotros trabajamos en proyectos de vinculación con la sociedad y por eso estamos muy cerca a los sectores más vulnerables donde esto está sucediendo y empiezan a decir, señor abogado, la verdad es que no nos gusta pagarles, pero desde que les pagamos ha bajado la delincuencia. Y empieza a generarse incluso esta distorsión de valores, de una distorsión de cómo funcionamos socialmente, porque la banda que controla ese barrio, a través del delito de extorsión, tiene ahora su negocio garantizado sin tener que robar, pero el ciudadano empieza a percibir que lo está cuidando la banda. Y entonces llegamos a procesos de síndrome de Estocolmo, que de hecho Colombia lo vivió en Medellín con Pablo Escobar, donde el pueblo protegía al delincuente porque se sentía más identificado con esa, digamos, pseudo-institucionalidad y estructura que contaba en su barrio y en su vida diaria, que el Estado, a la que el Estado no podía, primero no podía combatir y con la que tampoco podía competir. Y cuando eso empieza a suceder, entonces vemos que en lugar de ir hacia el camino que todo Estado debería avanzar, vemos los ejemplos europeos, donde la legalización y la formalización de los ciudadanos permite la integración económica, permite que todos aporten a la construcción de la sociedad y al heraldo público, y empezamos más bien a ver que la informalidad, que ya es altísima en general en Latinoamérica y en particular en el Ecuador, empieza a aumentar. Y el ciudadano prefiere acercarse a estos grupos para préstamos, para protección y para sentirse que esta falsa sensación de seguridad por lo menos le corresponde, en lugar de seguir peleando sin la ayuda del otro lado. Y esto no pretende ser una crítica directa al gobierno de la Policía Nacional, por si acaso, es simplemente un ejercicio de reflexión de aquellos espacios donde el Estado y las instituciones del Estado no penetran de manera efectiva, están siendo cooptados por estos organismos, no me gusta el término organismos, pero al final se están convirtiendo en eso, porque tienen estructuras tan bien organizadas, donde podemos llegar a rastrear hasta carteles mexicanos, cómo se gobierna, tienen una estructura casi corporativa, existen modelos de las bandas locales que trabajan para ellos con funciones específicas, con organigramas donde, insisto, se muere uno de los líderes, lo meten preso uno de los líderes y hay un reemplazo inmediato para reaccionar, a veces incluso más rápido de lo que el Estado lo hace. Y en materia política, conectado a todo esto, pues, indefectiblemente tenemos la narcopolítica en la que hay tanto dinero por lavado de activos que además no puede ser ingresado formalmente al sistema, que empieza a financiar campañas. De hecho, en pocos días empieza la campaña para las elecciones seccionales en el Ecuador y todos estamos aterrorizados por la cantidad de recursos que empiezan a ser ofrecidos y movidos a la cantidad de candidatos, que es un número histórico de candidatos para elecciones de alcaldes, de prefectos, como los gobernadores, para quienes no identifican el término prefecto en Ecuador, para concejales del Consejo Cantonal, que están encontrando fondos que simplemente son imposibles de justificar cuando uno analiza los perfiles de quién se está lanzando y qué partido y grupo está detrás. De manera que empezamos a darnos cuenta que ya tenemos políticos en funciones y al parecer podríamos llegar a tener más porque las campañas se vuelven una competencia de recursos apoyados por el narcotráfico que responden sea por deuda económica o por extorsión a los intereses del narcotráfico. Y entonces vuelve el círculo de la legalidad a afectar la institucionalidad, porque si tenemos en el Congreso Nacional un grupo importante que responde a los intereses del narcotráfico, cuando tratamos de hacer reformas legales para combatirlo, se detienen los proyectos. Cuando intentamos
Por ejemplo, hoy el gobierno del Ecuador está lanzando una consulta popular para buscar la extradición de aquellos involucrados en delitos de carácter transnacional y en organizaciones transnacionales. Empezamos a ver una fuerza de políticos que representan a sectores sociales por la carrera que ha construido, defendiendo intereses del narcotráfico y de los lavadores de activos. Entonces, cuando vemos este nivel de afectación sistémica, entendemos que no es tan sencillo el combate, el Quo Vadis y hacia dónde vamos, como decir, salgamos con el ejército de ametralladoras a matar a todo el mundo. No digo que no haya necesidad de mano dura en aspectos de planificación específica, pero si no combatimos de raíz y no empezamos a tomar medidas serias respecto a cómo se financia la política, a cómo las instituciones del Estado empiezan a trabajar desde la parte social y la parte de seguridad, sobre todo en los sectores más vulnerables, que es donde aprovechan estas bandas, lo que estamos permitiendo es que ellos suplan el rol del Estado. Y cuando eso sucede, empezamos a tener generaciones completas que consideran que esta ya no es mi única salida, sino que es una carrera en la que puedo empezar a mantener a mi familia. Y eso, lastimosamente, en los barrios más pobres del Ecuador y sobre todo en la ciudad de Guayaquil, que es la que más sufre el debate de inseguridad, se empieza a escuchar. Desde ahí, entonces, el camino hacia adelante, desde mi perspectiva, necesita combinar los factores de combate a la inseguridad desde la tradicional fuerza pública, sin ninguna duda, del trabajo de inteligencia militar y civil para identificar a las bandas y empezar a trabajar en desarticularlas, no solamente es con bala que desarticula, en trabajar en sacar de la política el financiamiento desde el narcotráfico y el lavado de activos, y desde lo social empezar a hacer que el Estado esté presente, esté físicamente cerca, para que el ciudadano entienda que existe una manera de hacer las cosas bien. Mientras no entremos a trabajar en esos sectores, lastimosamente lo que estamos permitiendo es que este modo de vida, porque es de eso en lo que se está convirtiendo, el ser parte de una cadena de microtráfico, el ser sicario, el ser cobrador de la vacuna, el ser el que llama vacuna, que sea parte usual de la sociedad y que los ciudadanos empiecen a identificarse. Insisto, el ejemplo es Pablo Escobar en Medellín, más con estas personas que con la cantidad de dinero que tienen, inclusive empiezan a convertirse en mecenas de estos grupos sociales, y que entonces el Estado poco a poco empiece a caminar hacia una estructura fallida sin institucionalidad. Siento que el tono sea un poco lúgubre, pero la realidad nos enfrenta contra eso. Para no abusar del tiempo me voy a quedar hasta ahí, pero abierto más adelante para interactuar con preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, antes de pasar al próximo panelista, que es el ingeniero Leonard Quinde, quería justamente recordarles que al finalizar las tres exposiciones van a tener instancias de preguntas y respuestas. Ustedes tienen que enviar sus preguntas por el chat, que el administrador las va a tomar, me las va a pasar a mí y las voy a transmitir a los panelistas. Bueno, ingeniero, tenga la palabra. Muchísimas gracias. Yo creo que Mario ha abordado bastante bien el tema y ha mostrado la complejidad y los costos que tiene estos problemas que vivimos, sobre todo en Latinoamérica. De hecho, como conversábamos antes de empezar el evento, no es un problema solo de Ecuador. De hecho, he estado rastreando me faltaba el caso de Uruguay, que conversamos con Nivia, porque se había estado rastreando este problema en otros países y la problemática es bastante parecida. Sí hay también olas de violencia en toda Latinoamérica y ligadas al narcotráfico. Y es un problema complejo, bastante complejo y que no se ve una solución fácil ni a corto plazo. Entonces, a mí sí me preocupa, y eso es lo que quería abordar sobre todo en estos minutos, estos ejercicios de normalización que hay de la delincuencia desde ciertos grupos también, ¿no? Hay grupos que ya comienzan a tratar de incluso hacer algún activismo en favor de los criminales, y yo creo que esto nos puede resultar bastante caro. Algo de esto se está viviendo en Chile, ¿no? Hubo este tratar de
vamos a desmantelar a la policía, por ejemplo, y cosas así, y que al final del día, cuando ya no hay policía y los delincuentes siguen siendo delincuentes, las olas criminales cogen mucha más fuerza. Entonces, yo sí quisiera, por ejemplo, empezar con algo que escribió Frédéric Bastiat hace 200 años, que habla sobre la falacia de la ventana rota, ¿no? Que es, ¿de qué se trata esta falacia? Dice, bueno, es que hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Entonces dice, los economistas a veces, dice él, atribuyen un beneficio a la destrucción. Es decir, si alguien viene y me rompe una ventana, lo que ven los economistas es que yo tengo que gastar dinero para arreglar esta ventana y que ese arreglo que le hago a esta ventana trae progreso económico. O es lo que hoy en día se habla, por ejemplo, alrededor de las guerras, ¿no? Esta destrucción de la guerra, dicen que también trae dinamismo económico porque se invierte en las estrategias de la guerra, en los equipos que se utilizan en la guerra, y que esto trae cierto desarrollo económico. Entonces, es mucho más fácil ver lo mal que está esa falacia de ver a la destrucción como causa del progreso, cuando hablamos de estos casos, por ejemplo, de delincuencia y de narcotráfico. ¿Por qué? Porque también pueden decir, ¿no? O sea, si viene el ladrón y te roba un celular, te obliga a comprarte un celular, entonces por lo tanto estarás haciendo dinamismo económico. Y eso es lo que se vería, ¿no? A grandes rasgos. Y eso es lo que tú lo verías desde afuera. Claro que si tú eres la víctima, obviamente vas a saber y vas a sentir que eso te ha quitado, en cambio, recursos, ¿no? Hay esta destrucción de riqueza en lugar, porque lo que se ve es que tú tienes el ejercicio de comprarte un nuevo teléfono, pero lo que no se ve es las otras oportunidades en las que pudiste usar ese dinero. Es decir, si no me hubiera robado el teléfono, me hubiera comprado un par de zapatos, me hubiera comprado una camiseta, me hubiera comprado un pantalón, en vez de gastarlo en algo que ya tenía. Es decir, en vez de mejorar mi calidad de vida, tuve que gastar dinero para para tratar de mantenerme igual que antes. Entonces, esta destrucción económica usualmente no se ve y no se conversa mucho en el debate, y a veces quienes tratan de normalizar ya los actos criminales comienzan a usar, por ejemplo, esta falacia de la ventana rota. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tiene que llamarnos la atención, porque también las instituciones, además de las instituciones formales de las que hablaba Mario, también hay instituciones sociales, instituciones informales que se van construyendo a través de estos relatos, a través de la conversación entre las personas, a través de los argumentos que comienzan a esgrimirse en una sociedad. Entonces, por ejemplo, también en este caso, entre la falacia de lo que se ve y lo que no se ve, mejor dicho, en este ejercicio que usualmente hacen los economistas de lo que se ve y lo que no se ve, y que hacemos también la mayoría de ciudadanos, hay también, por ejemplo, usualmente se habla de la destrucción de negocios, pero como que dice el cierre total, ¿no? Que es lo que se ve. Pero también, a pesar de que muchos negocios puedan sobrevivir, hay que enfocarnos en la cantidad de recursos que estos negocios comienzan a utilizar para tratar de sobrevivir. Es decir, en vez de invertir en su negocio, en vez de invertir en mejorar, en vez de invertir en crecer, tienen que invertir en seguridad. Por ejemplo, aquí en la ciudad muchos ya están comenzando a comprar sistemas de seguridad, cámaras y todo, a tener sus propios guardias privados, y etcétera, con el objetivo de tratar de evitar ser ultrajados, ¿no? Entonces hay dinero que se deja de utilizar con fines productivos para sencillamente protegerse, y que de hecho debería ser el rol del Estado. O sea, de paso son, digamos, en negocios, incluso pagan impuestos con los cuales deberían tener seguridad proveída por parte del Estado, y que además de pagar impuestos, ahora, porque los impuestos no se los bajan porque tengan que pagar su propia seguridad, además de pagar impuestos, tienen que utilizar parte de sus recursos también para otorgarse seguridad. Entonces, este dinero también está comenzando a tener un uso un poco más ineficiente si hablamos en términos de crecimiento económico, desarrollo, y esto es algo que también usualmente no se habla y no se toma en cuenta en el debate público, ¿no? Estos recursos que se están migrando para protección en vez de para crecimiento y desarrollo. Bueno, y a eso también se le suma que cambia el comportamiento del consumidor. Algo que ha estado pasando en Ecuador es que si bien hubo un tiempo en el que el Estado puso toque de queda, el toque de queda también era un autoimpuesto. Es decir, las personas ya no querían salir hasta muy tarde en la noche
con el objetivo de evitar el peligro. Entonces, esto también comienza a afectar la economía nocturna, ¿no? Los bares, las discotecas y esto, la gente ya no quiere salir, ya busca mejor quedarse en su casa, y esto está también afectando económicamente porque al final del día todos estamos interconectados. Y estos cambios en los hábitos de los consumidores también es algo que debemos tener en cuenta en este debate sobre lo que no se ve también de los efectos de la inseguridad. Y bueno, también algo que es lamentable y que también es importante es el valor de la vida humana, ¿no? También que se pierde en estos actos. Nos perdemos de una mente, nos perdemos de una capacidad productiva, de una capacidad creativa, de una capacidad de cooperación con cada vida humana perdida, y eso es algo que también tiene que preocuparnos. Y además también, yo diría, hablando ya un poco más sobre las instituciones sociales, si bien tenemos que también luchar contra los relatos que tratan de normalizar al crimen y normalizar a los criminales, que usualmente también, incluso acá se comienza a decir, como a romantizar estos actos, ¿no? Y comienzan a haber discursos de que, no, pero es que es pobrecito, no tiene oportunidades y por eso tiene que ir a robar, tiene que ir a matar, porque es la única manera que tiene de sobrevivir él. Entonces, claro, sin tomar en cuenta que lo que le quita a la otra persona también es parte de su vida, si es que no le quita su vida. Entonces, este ejercicio de romantización también hay que comenzar a debatirlo y a contrarrestarlo, porque si es el único discurso que comienza a haber en las sociedades, pues vamos a comenzar también con, bueno, vamos a bajar las penas o vamos a desmantelar a la policía, que es algo que también se dice bastante en Estados Unidos, por ejemplo, y entonces nos vamos a quedar sin seguridad con los mismos criminales, y eso va a ser mucho peor. Entonces también hay que luchar en contra de esto. Y hablando, digamos, tocando estos temas de instituciones sociales, también hay que hablar a favor de la propiedad privada. O sea, hay que proteger la propiedad privada como institución social, porque este problema es muy complejo, y una de sus complejidades es que el Estado no puede ser omnipotente, omnipresente, ni omnisciente. No puede, o sea, es incapaz de hacer esto. Entonces, eso provoca que, si bien se puedan gastar muchos recursos en el tema de seguridad, los crímenes o los focos violentos pueden aparecer de manera aleatoria en cualquier parte, en cualquier lugar. ¿Qué pasó? No sé si me escuchan. Perfecto, se perfecto, Sí, se escucha perfecto y se ve perfecto. Acá no sé qué le pasó a la computadora, no veo nada. Bueno, entonces, hay que hablar sobre la propiedad privada y sobre la importancia de la propiedad privada que tienen en la sociedad y en las personas, en los individuos, y comenzar a darle la dimensión tan importante que tiene incluso para la convivencia pacífica, porque si los derechos de propiedad comienzan en el debate público a menoscabarse, a dejarse de lado, pues esto de aquí provocará también que la gente le pierda el respeto en mayor dimensión, y por lo tanto también nos podríamos meter en un lío bastante difícil y más complejo de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, en esta parte de defender la propiedad privada, primero tenemos que tener en consideración de que nosotros obtenemos bienes y servicios a través de nuestra actividad productiva, que al final es nuestro tiempo de vida. O sea, hay parte de nuestra vida en cada bien que hemos adquirido, hay parte de nuestra vida en cada cosa que tenemos, porque las hemos comprado, las hemos adquirido, y en otro concepto importante también, a través de un intercambio, ¿no? Entonces, tenemos que darle esa relevancia a los bienes. O sea, los bienes son parte de nuestra vida, porque eso también a veces se menosprecia también en el debate público alrededor del crimen. Dicen, no, pero si ya solamente es un celular, no, si ya solamente, no sé, cualquier cosa que te roben, ¿no? Ya es más difícil cuando se te dicen, ya solamente es un carro, ¿no? O solamente es tu negocio. Ya, hay cosas ya también que hay que dejar de normalizar, porque incluso en las protestas,
no sé, bueno, sobre todo en Ecuador, que también hubieron en Chile, más o menos en la misma época, en las protestas se comenzaba a decir, no, pero si solamente es un carro, solamente es un negocio, pero tenemos que alcanzar a un cambio social y comienzan a romantizar la violencia y la destrucción en favor de una causa o en favor de que esta persona, no sé, como suelen decir, no tiene más oportunidades. Entonces, sin tomar en cuenta que lo que están afectando es a la otra persona y al tiempo de su vida invertido en su negocio, en su carro, en su celular, en sus bienes. O sea, es parte de su vida lo que le está quitando al momento de robarle algo, al momento de quitarle su propiedad privada. Entonces, la propiedad privada es tan intrínseca al ser humano y tan importante para el desarrollo de una sociedad que tiene que ser defendida mucho más severamente y defendida no solamente, digamos, físicamente, sino también en el debate público, en el debate de ideas, tiene que ser defendida mucho más a la propiedad privada y darle la relevancia y la importancia que ésta tiene. Y asimismo también a los intercambios pacíficos y voluntarios. Es algo de vital importancia rescatar este valor que en sí es el corazón del mercado. Porque ¿por qué el robo destruye? ¿Por qué el robo destruye valor? ¿Por qué el robo afecta tanto? Porque no es un intercambio ni pacífico ni voluntario. O sea, si te apuntan con un arma y te van a quitar algo, obviamente, ¿no? Entonces, al no ser un intercambio pacífico y voluntario, hay una destrucción de valor. Al revés de lo que sucede en el mercado. En el mercado los intercambios son pacíficos y voluntarios, por lo tanto, hay una creación de valor. Es decir, nadie te obliga a adquirir algo, tú lo adquieres porque sientes que tu vida o tu instante de vida va a ser mucho mejor realizando ese intercambio que no realizándolo. Entonces, este valor, esta importancia que tienen los intercambios pacíficos y voluntarios, también es algo que hay que rescatar y no solamente rescatarlo para el debate alrededor del robo, alrededor de estos actos violentos, sino también incluso en la manera en la que se hace política en nuestras sociedades. Porque, bueno, como le mencionaba, sobre todo en el caso de Ecuador, también en Chile, también hay algo de esto en Perú, cuando las revueltas, cuando las protestas comienzan a ser violentas. Entonces ya no hay tampoco ese ejercicio de consenso, ese ejercicio de debate, ese ejercicio de construcción, ese ejercicio de, bueno, todos vamos a ir hacia mejor después del resultado de esta conversación, de este debate, de estas posturas que estamos teniendo. Y aunque no seamos completamente felices, porque en política es así, tenemos que llegar a mínimos aceptables para todos, estamos un poco mejor que antes. Versus las revueltas que tratan de destruirlo todo y que tratan de imponerse a través de mecanismos violentos que destruyen, en cambio, estos ejercicios pacíficos de incluso de intercambio de ideas. Ya no hay este ejercicio pacífico de intercambio de ideas, sino que hay una destrucción y ya las personas comienzan a sentirse secuestradas en su propio país y simplemente tienen que hacerle caso a los violentos porque si no les van a destruir sus casas, sus negocios y etcétera, ¿no? Entonces, esta normalización de la violencia es algo que tiene que también terminar y es algo que también con la que tenemos que luchar también en el debate público. Es decir, tenemos que abogar por los intercambios pacíficos y voluntarios y intercambio de cosas, de bienes, de servicios, pero también de ideas. Porque defendiendo los intercambios pacíficos y voluntarios, defendiendo la propiedad privada como se debe y todos dándole la importancia que tiene, muy probablemente los políticos van a tener que hacer más para tratar de proteger estas cosas. Y no solamente eso, sino que las personas o sea, quizás los que ya están ejerciendo, digamos, el crimen hoy en día, no vayan a cambiar, pero por lo menos podríamos evitar que esto siga creciendo y que se salga de los lugares o de las zonas en las que podría estar concentrado, ¿no? Entonces, como sociedad tenemos que proteger esto mucho más, tenemos que debatir esto mucho más y tenemos que tratar de tener sociedades que vean la importancia y tiendan a defender también estas instituciones sociales y económicas que sirven para tener comunidades más prósperas. Bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a darle palabra a la última panelista y luego, como decíamos, vamos a proceder a las preguntas.
Doctora Carla Paula Solana, tiene la palabra. Gracias, Nivia, muchísimas gracias. Bueno, yo he escuchado a Mario, he escuchado a Leonard, y les voy a hablar un poco sobre la inseguridad y cómo esto nos impacta políticamente. Quizás en lo que yo vaya a explicar, voy a recoger ciertos comentarios de Mario y de Leonard que se relacionan muchísimo a lo que tengo preparado. Entonces, primero, cada vez es más frecuente que los ciudadanos y las empresas en general, ¿no? Porque somos nosotros, son nuestros negocios, los que les pedimos al Estado una acción mucho más efectiva para erradicar una actividad que genera temor e incertidumbre. ¿Y cuál es esta actividad? La delincuencia. Nos mencionaban el tema de las extorsiones, Mario mencionaba el tema de las extorsiones y los ejemplos sumamente concretos, ¿no? Algo que pasa inclusive en el entorno cercano de él. ¿Por qué razón? Y acá empato con lo que decía Leonard, por las cuantiosas pérdidas económicas. Al fin y al cabo, esto nos afecta indirectamente a todos, ¿no? Si no estamos dinamizando la economía, y yo no creo, y en eso coincido con Leonard, que la mejor forma de dinamizar la economía sea acabando este país para luego renacer de las cenizas, o que nos roben el teléfono, tomando el mismo ejemplo, para luego, bueno, ir y acceder y comprar otro, porque al fin y al cabo también coincido con él, ese dinero lo podíamos haber utilizado en otra cosa. Y quizás mucho más productiva que sea el que nos roben el teléfono. Y eso es algo muy común. Acá, a mí al menos me han robado muchísimas veces el celular. Y evidentemente todo ese dinero que pude haber invertido en tantas otras cosas. Tengo un curso. Entonces yo estoy invirtiendo en la educación, que evidentemente resulta mucho más beneficioso que un dispositivo electrónico. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista. Y claro, ¿y por qué me toca a mí invertir inclusive en educación? Porque inclusive el Estado es incapaz de solventar aquello que le correspondería. Pero siguiendo la línea de la seguridad o inseguridad, esta seguridad es una demanda social, una obligación insoslayable del Estado. Al Estado le corresponde controlar la violencia y el crimen. Entonces esto es una responsabilidad básica, estatal y sobre todo irrenunciable. El Estado no se puede quedar de brazos cruzados esperando que nos maten, nos matemos o que seamos controlados por las bandas delictivas. Por estas razones es que se manifiestan inconformidades políticas en torno a la seguridad. Y por eso es que también se alzan ciertas voces de alarma, voces de preocupación de la ciudadanía por las actuaciones gubernamentales. Y en mi caso, quizás por mi tendencia política e ideológica, también veo quizás con desagrado ciertos levantamientos progresistas cuando salen a comentar, atacar ciertas actuaciones de algunos organismos por una aparente defensa promoción de derechos humanos. Y ahí se abre el panorama, se abre el abanico por derechos humanos nacionales e internacionales. ¿Y por qué quizás esta molestia siendo abogada? Porque estamos haciendo que pesen unos versus otros. Y Leonard mencionaba, ¿no? La vida, la propiedad privada, algo que ha pertenecido, que ha sido parte del ser humano durante todos los siglos. Entonces, ¿por qué ahora
pretendemos brindarle o que estén por encima los derechos de otros, ¿no? Los derechos humanos son inherentes a nosotros desde siempre. Y el Estado simplemente debería permitir el ejercicio de estos derechos, pero el Estado no nos debe garantizar, porque no hay nadie que nos tenga que garantizar a nosotros nuestros derechos humanos. Los derechos humanos son parte de nuestra naturaleza, pero hay un detalle sumamente importante y es la libertad. La libertad se puede regular por este tipo de actos, por actos que dañan nuestro tejido social. Entonces, empecemos realmente a limitar la libertad de los delincuentes. ¿Se limita la libertad de los delincuentes en el Ecuador? Podría decirse que sí, por la existencia de los centros penitenciarios, pero en la práctica no, porque estamos a merced de las bandas que controlan todo, inclusive desde la penitenciaría. Y uno podría estar sumamente cómodo en su casa, grande o pequeña, pero está en su casa cómodamente, y parecería ilógico, irrisorio pensar que alguien en la penitenciaría la pudiese estar pasando mejor que alguien, y quizás no yo, porque puedo no ser el mejor ejemplo, pero que algún ciudadano común, y seguramente sí, porque seguramente ese ciudadano común no tiene las condiciones para celebrarse los cumpleaños como lo hacen en la penitenciaría. Que aquí al menos lo hacen con bombos y platillos, con juegos pirotécnicos. Ya quisiera yo, jamás lo he tenido, juegos pirotécnicos en un cumpleaños, a manera de ejemplo. Entonces, ¿realmente estamos limitando, realmente el Estado está controlando lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios? No, no parece. Parece que la situación se le salió de las manos al Estado y que no ha sido capaz de retomar. Y también resulta, voy a decirlo así, parece loco, pero el tema del mundial, el tema del fútbol aquí parece que apaciguó la situación política, pero seguramente la próxima semana o en los próximos días vamos a empezar nuevamente a escuchar. ¿Por qué? Porque la gente aquí empieza a comentar sobre el tema del día. Entonces, claro, como el tema del día era el fútbol, dejamos a un lado todas las muertes violentas y los coches bombas en gasolineras, en centros comerciales, afuera de los centros policiales. Pero esto pasó hace menos de un mes. Y esta ola de violencia que aumentó de una manera bastante fuerte es hace menos de un mes. Entonces no es algo que ha pasado, es algo que sigue ocurriendo, solamente que nos estamos haciendo de la vista gorda por otros temas de quizás mayor interés. Entonces hay que tener presente que este fenómeno delictivo siempre ha estado dentro de nuestra sociedad. Siempre ha estado, siempre ha estado. Pero hay un problema social y un problema jurídico. Y es que cada vez más se están criminalizando más actos. Mario comentaba la figura penal que se propone para poder ejecutar a los extorsionadores. Y sí, está que se incrementan las penas, pero así como se incrementan las penas, hay una consecuente sobrepoblación de los centros penitenciarios. Entonces, si existe un incremento de procesados y no tenemos una capacidad instalada para poderlos recibir en las cárceles de la ciudad, esto solamente va a generar otro problema de inseguridad social que se va a convertir en una bomba de tiempo, donde colocamos a tantos presos. Si la ola de delincuencia ha aumentado, lo que quiere decir que existen más personas que delinquen, ¿a dónde vamos a trasladar a estas personas? Ahí tenemos el tema del hacinamiento, que no es un tema que se ha ido resuelto. Y aparte, esta percepción de autogobierno y la gran cantidad de mafias que existen dentro de los centros penitenciarios. ¿Bien? Así que, bueno,
el reclamo es legítimo de los ciudadanos respecto a qué debería realizar el Estado, y, no, claro, y el Estado son nuestras instituciones, pero sobre todo la institución policial, que sea capaz de ser lo suficientemente responsable y que pueda cumplir con las funciones que se le han designado, y que esto se aprecie en la percepción que tengan las personas sobre el desempeño de quienes tienen la función de brindar protección. Y estoy segura que si salimos a consultarle a la ciudadanía cuál es la percepción que tiene de la Policía Nacional, seguramente no es la mejor, ¿no? Porque hay muchas cosas que depurar en la Policía Nacional. Y por si acaso no es que yo esté en contra de la Policía Nacional, realmente creo que es necesaria el uso de la fuerza pública, tomando también las palabras de Mario, ¿no? Leía documentos donde mencionaban también, pues, el apoyo militar. Y sí, ¿no? Está bien que tengamos apoyo policial, apoyo militar, pero que sea realmente efectivo y no que esté también contaminado por corrupción y que también tengamos que hacer una depuración interna. Entonces, bueno, ante todo esto es evidente que el ciudadano no se siente protegido, que el ciudadano ecuatoriano no se siente protegido por las instituciones públicas que se supone deben brindarle seguridad física y seguridad patrimonial, y tienen esta sensación de que la criminalidad ha sobrepasado las instituciones. Y así también no podemos conversar con el colectivo, y la delincuencia, no estoy hablando solamente del robo con armas, sino la delincuencia en general, nosotros la vemos en las instituciones para hacer trámites, para poder obtener, hasta para poder obtener pasaportes, porque existe la queja en la actualidad de los tramitadores, que obviamente es una figura ilegal, para poder obtener un trámite, el pasaporte, algo básico, la cédula. Hasta por la cédula nosotros tenemos problema. Entonces, ¿cuánto hemos permitido que la corrupción invada nuestros espacios públicos? Y aquí empato la parte política. Y es que la inseguridad no solamente no solamente afecta la calidad de la vida de las personas, nuestra calidad de vida, sino que también la inseguridad afecta la percepción sobre el sistema democrático. Entonces, da esa sensación de que tenemos un sistema democrático débil. ¿Por qué? Porque en los lugares más violentos existe una mayor desafección política y una baja participación electoral. Enhorabuena, vamos a estar próximos a elecciones el próximo año, y ahí vamos a poder notar este quizás descontento social en el ejercicio del votante. Y ahí podremos darnos cuenta, pues, cuál es la decisión. Si mantienen los modelos políticos dentro de las ciudades, porque por si acaso esta elección que viene son seccionales, o aspiran a un cambio, ¿no? Eso ya lo veremos viendo cómo se mueve este panorama electoral en los próximos meses. Entonces, realmente, yo quisiera comentarles que frente a la labor policial, militar, es necesario contar con un modelo que no solamente sea reactivo, que no solamente sea de atacar, de capturar, que no solamente sea de ejecutar, sino también proactivo.
para empezar a cambiar esta percepción que tiene la ciudadanía sobre quién debería estar encargado de brindarnos la seguridad o de al menos cuidarnos a los ciudadanos. ¿Para qué? Para que nosotros no solamente esperemos contar con la policía cuando seamos víctimas de un delito. No solamente debería ser ese el momento protagónico de la policía. ¿No? La policía debería estar más al contacto con la ciudadanía. Debería la policía tener acciones de reacción y disuasión, sí, pero también de prevención y proximidad con las personas. ¿Para qué? Para que el nivel de participación política sea dirigido y consolidado en acciones que realmente permitan cambiar el rumbo de la percepción de inseguridad que actualmente prevalece. Entonces, eso es lo que yo podría comentarles sobre cómo nosotros encontramos vinculado el tema de la inseguridad con el panorama político. Y definitivamente esto ha afectado algo que hemos coincidido los tres panelistas en el desarrollo social. Que estamos atados, yo creería que sí estamos atados desde la persona más sencilla, más humilde, desde el trabajador que gana el salario básico haciendo quizás actividades monótonas, hasta el gran empresario, porque vamos a ver nosotros o vamos a sentirnos víctimas de la delincuencia en cualquier contexto. Ya la delincuencia no solamente se remite a una zona, a un sector, sino a todo un país, de múltiples formas. Hablaban de los robos, de las extorsiones, hablaban del narcotráfico, y podemos quedarnos de largo mencionando todos los tipos penales, porque aquí en el Ecuador se practican todos y todos se cometen. Es como una carrera de quién comete más delitos. Y esto al final nos va a terminar rompiendo como sociedad, acrecentando el nivel de desconfianza, que si ya hay un nivel de desconfianza sobre las instituciones, pues terminar de quebrar al Estado. Y tampoco es el propósito fomentar una sociedad anarquista, o al menos no es mi ideal una sociedad anarquista, pero sí tener un Estado que al menos sea capaz de protegernos. Que nosotros dejemos de invertir en cosas que el Estado debería proveer. Ya solamente nos falta a los ciudadanos ponernos de acuerdo y construir nosotros otro centro penitenciario. Eso es lo único, eso solamente falta esa iniciativa ciudadana. Si recolectemos así $1 por la nueva penitenciaría del Litoral. Y no está muy alejado de lo que se pretende. Ya en su momento la alcaldesa sugería colocar la penitenciaría, alejarla de la ciudad y colocarla en una isla. Tenemos una isla, entonces se la podría colocar ahí. Pero ¿hasta qué punto esa es la solución? ¿Una nueva cárcel? ¿Una nueva cárcel va a solucionar los problemas de inseguridad? No. Una nueva cárcel, quizás en una isla, lo único que va a permitir es que no me lleguen las balas acá por mi casa. Pero cuando disparan a la penitenciaría llegan a zonas bastante aledañas de donde vivo, y es cruzando un río. Pero es lo único. Entonces, es un llamado ciudadano, sí, a levantar nuestras voces, a conocer mucho más, a exigirle a nuestros mandatarios acciones concretas definitivamente. A que no nos
no nos dejen a nosotros encerrados, porque no son nuestras libertades las que tienen que ser limitadas, son las libertades de otros. Y aquí se malentiende que para que no haya delincuencia tenemos que encerrar a los ciudadanos, cuando las cosas no funcionan así. No somos nosotros, el ciudadano común, el que debe ser encerrado. Pero como mencionaba Leonard, si a nosotros nos encierran, la economía se paraliza. Entonces, eso, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Tengo, sí, varias preguntas, han generado inquietudes las exposiciones de ustedes, y voy a proceder a dar algunas, ojalá pueda todas. Yo le digo la pregunta porque no está dirigida a nadie en especial, así que ustedes deciden quién puede contestar. Aquí hay una que es: ¿en qué grado ayudará el retorno de Rafael Correa al poder el triunfo especialmente de Petro en Colombia y Lula en Brasil? No sé si Carla o Leo no quieren tomarlo, si no, con gusto. Lo primero, parece que hay cierta tendencia ideológica empujando hacia un lugar. Tenemos todavía 2 años hacia las elecciones, y aunque puedan haber gugas ayalas o adivinanzas o presunciones políticas, quién sabe qué pase aquí en 2 años en próximas elecciones. Más allá de ello, creo que ha sido bastante notorio que las tendencias del socialismo del siglo XXI y los políticos que lo representan en general no han sido enemigos frontales ni del narcotráfico ni de los grupos que lo promueven. De hecho, una de las posibles consecuencias de que Petro sea presidente en Colombia es que se suavicen aún más las acciones en contra de estos grupos delictivos, y que por lo tanto su actividad y su intercambio y llegada a Ecuador pueda aumentar ante menos presión desde el Estado, más facilidad para que esta economía informal y esta delincuencia multinacional siga creciendo, su estructura e institución siga permeando y estableciéndose en la sociedad. Lastimosamente no creo que la respuesta a esto esté en un político, y eso también es importante. No es que porque esté el uno se soluciona, porque esté el otro deja de estar o va a estar más solamente. Lo que acabo de mencionar es una línea general de lo que la evidencia nos ha mostrado, pues bajo esos gobiernos es donde más han crecido. Sin embargo, si no tomamos políticas de Estado a largo plazo que superen al político de turno, difícilmente vamos a lograr vencer males como estos, que como ya hemos dicho, los 3 son sistémicos, y que lastimosamente además lo que muestra la data y la evidencia de otros países como México es que es un combate muy, muy difícil. No podemos pensar en un presidente u otro como la solución mágica o la destrucción completa. Bien, muchas gracias. Acá tengo una pregunta justamente de Eri Bermelo de Ecuador, que en parte diría que nos ha respondido ya el doctor. Es cómo generar confianza desde el gobierno en momento político. Creo que algo se habló, pero bueno, ustedes deciden quién continúa con esto. Sí, o sea, yo creo que el gobierno puede generar confianza con acciones concretas, ¿no? Y comunicando lo que está haciendo o al menos lo que va a hacer. Yo creo que algo que también suele fallar bastante, bueno, y sobre todo en el caso ecuatoriano, es que el gobierno puede estar haciendo cosas interesantes, pero de lo que las personas no se enteran. Entonces, yo creo que tiene que haber un ejercicio de comunicación, como decía Carla, una cercanía mayor al ciudadano, ya no solamente por parte de la policía, sino por parte ya también de quienes gobiernan, y acciones concretas, y que se vea un camino establecido, medidas que se vayan a tomar, que se vea un plan de acción, que se vea que se está realmente trabajando y que se están buscando los mecanismos necesarios para resolver este problema, porque como mencionaba Mario, como ha mencionado Carla, como mencioné yo hace un momento también, es un problema complejo y que no se ven soluciones a corto plazo. Entonces, si es un problema complejo que no tiene una solución a corto plazo, no, esperar resultados mágicos, como mencionaba también Mario, es ilusorio, y es, digamos, políticamente no va a ser viable, ¿no? Si alguien viene a prometer que con él o con su plan se van a acabar los males de la noche a la mañana, pues está mintiendo directamente, es demagogia. Entonces, pero
Lo que sí se puede hacer es tener un plan de acción, tener medidas concretas, mostrar lo que se va a hacer y por qué se va a resolver y qué asesorías está teniendo, si las medidas que está tomando han funcionado en otro lado. Yo creo que esa es la manera en ir generando confianza, ¿no? Porque al final del día también ya eso sirve para incluso levantar los ánimos de la población y ver que sí se puede mejorar y que las cosas van a cambiar, de que sí va a haber prosperidad. Y eso también es importante para ir cambiando incluso el actuar, ¿no? En sociedad. Muchas gracias, ingeniero. Tengo otra pregunta. ¿Qué influencia tiene el narcotráfico colombiano en Ecuador? ¿Se ha detectado la presencia de grupos guerrilleros colombianos en territorio colombiano? No sé si... No sé si Carla quiere tomar, si no, bueno, lo primero hay que tener claro, el Ecuador en términos generales no es productor de drogas. Aquí en el Ecuador no se produce en Perú, se produce en Bolivia, se produce en Colombia. De Ecuador por su ventaja geográfica y por lo laxo que fue durante muchos años del control al narcotráfico y por haber sacado la base de Manta, eliminar los radares, sacar a todo el que sabía cómo combatir esto, se volvió primero en un espacio relativamente cómodo y segundo, si ustedes analizan el perfil costero ecuatoriano es espectacular, ¿no? De norte a sur tenemos un perfil costero con buen mar, con buena salida, con infraestructura, con 4 puertos diferentes, cosa que no pasa ni en Perú ni en Chile, por si acaso. Acá tenemos 4 puertos diferentes que son más difíciles de controlar, que tienes una además salida directa hacia las Islas Galápagos y que con corrientes y por la parte geográfica nuevamente y por cómo funciona el tema de mar territorial y aguas internacionales, de Galápagos recargan y salen en línea directa evadiendo aguas territoriales, por ejemplo, de Colombia, de Costa Rica, donde trabajan los guardacostas norteamericanos y llegan hasta México, incluso directos a Estados Unidos por aguas internacionales, lo que provoca que Ecuador sea un paraíso para el tránsito de la droga. Sin embargo, creo que con eso queda clara la conexión con Colombia, pues si no tuviéramos la producción y el problema de las bandas en Colombia, no habría que traficar por acá. Muchas gracias, doctor. Nueva pregunta. ¿Por qué Guayaquil ha sufrido más la delincuencia y las protestas que en otras regiones del país? Bueno, ahí sí, esa sí la tomo yo. Para mí es cuestión de percepción. Guayaquil es una ciudad sumamente poblada y también tiene que ver el desarrollo de la ciudad, cómo se desarrolló demográficamente la ciudad de Guayaquil. Entonces, y esto por si acaso no solamente ocurre en Guayaquil, ha ocurrido a lo largo de la historia en múltiples contextos. Las ciudades normalmente se desarrollan en el centro. Lamentablemente, cuando necesitamos mano de obra, ¿qué ocurre? Ocurre la migración de la zona rural a la zona urbana. Pero las personas que normalmente migran de la zona rural a la zona urbana no cuentan con los recursos económicos para vivir dentro de la zona urbana, dentro de los barrios céntricos, ¿no? Con todas las mejores condiciones. Entonces, ¿qué les toca? Les toca habitar la periferia, una periferia que puede llegar a estar contaminada, una periferia que no cuenta con servicios básicos. Entonces, también, ¿qué calidad de vida aspira tener las personas que habitan la periferia? Y con eso no niego la respuesta que pueda llegar a tener los ayuntamientos o municipios, dependiendo del sector donde estén, como se llamen. Acá son los municipios, pero son municipios que no prevén que estas personas se van a ubicar en las zonas periféricas porque no están dentro de su plan territorial de crecimiento. Entonces, claro, colocarles servicios o prestarles unas mejores condiciones de vida va a depender también del presupuesto de la ciudad. Entonces, colocar presupuesto para poder responder a las necesidades de estas personas. Entonces, vamos extendiendo un problema y agudizando una brecha bueno, podemos llamarle una brecha de desigualdad. Pero también entender que esta brecha de desigualdad no fue generada
por obra y gracia, sino que es una consecución de eventos que nos han determinado hasta este punto. Y ahí, en ciertos contextos, surge la delincuencia. No digo que todas las personas de escasos recursos vayan a ser delincuentes, porque así no funciona, y si no, no existiesen los delitos de cuello blanco. Pero también, ¿cómo van a responder estas personas a sus necesidades? ¿Puede haber una tendencia? Sí, habría que estudiarlo definitivamente. Es un tema sociológico, evidentemente que es un tema sociológico. Pero todos los delincuentes son guayaquileños. ¿Por qué ocurre acá más? Algo que también hay que tener presente es la ubicación de la penitenciaría, y la penitenciaría está en Guayaquil, ni siquiera en Guayas, está en Guayaquil. Y desde ahí se maneja absolutamente todo, todo respecto a mafias. Entonces, claro, estamos ahí prestos a merced de cualquiera. Y si queremos ejercer presión para que no lo cambien de pabellón, entonces delinquimos. Colocamos coches bombas para atemorizar a la ciudadanía. Si queremos que los trasladen de una cárcel a otra o que no trasladen porque se anuncian traslados, entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos la delincuencia. ¿Quiénes? Las mismas bandas. Entonces, la ciudad simplemente, claro, seguramente si este fenómeno hubiese ocurrido o ocurriese en Cuenca, entonces Cuenca sería la ciudad más violenta. Han ocurrido todos estos múltiples factores que han desencadenado con una ola de violencia mucho más fuerte. ¿Pero es la única ciudad en la que ocurre la violencia? No. La violencia está, la violencia y los delitos están en todo el Ecuador y en nuestras instituciones también. Entonces, eso. Solo reforzar ahí lo que mencionaba Carla. En Guayaquil, la realidad es que tenemos el puerto más grande del Ecuador, por donde sale la gran mayoría de la droga que se produce en Latinoamérica. Así que eso lastimosamente provoca que alrededor de nuestro puerto estén la mayoría. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a hacer la última pregunta. Realmente tengo algunas más, le pido disculpas a las personas que han sacado las preguntas también, pero creo que respetando los horarios que nos hemos de alguna manera destinado para esta conferencia, para este panel, les voy a transmitir la última pregunta. ¿Cuáles son las razones que los centros de estudio hayan sido objetivos importantes de la acción de las bandas de narcotraficantes? Quiero entender que se refiere al microtráfico. Bueno. Y Bandas, dice. ¿Cuáles son las razones por las que los centros de estudio hayan sido objetivos importantes, los centros de estudios de la acción de las bandas narcotraficantes? Sí, supongo que los centros de estudio pasa el minudeo, ¿no? Correcto. Pues básicamente dos cosas. Primero, que lastimosamente captar a la juventud y generar drogadictos a muchachos desde los 10 y 11 años, que esa es la realidad de lo que están haciendo estos desgraciados, sobre todo con la droga H, es bastante más sencillo. Desde ahí tenemos hace poco un informe bastante preocupante, de hecho, de un grupo de periodistas internacionales sobre cómo bandas de Albania ingresaron al Ecuador sin visa, luego de que el gobierno de Correa haya eliminado la visa para los ciudadanos de Albania, se hayan establecido en el Ecuador y tengan campos de entrenamiento de sicarios con muchachos desde los 12 años. La mayoría de sicarios están drogados, la mayoría de sicarios son de hogares destruidos, la mayoría de sicarios son sacados de las escuelas y les ayudan supuestamente a encontrar esta línea de trabajo para mantenerse. En declaraciones de varios de estos chicos, les crean una especie de carrera, donde si son los mejores sicarios dentro de su barrio, les pasan a ser un grupo élite de la ciudad, y si son de los mejores, a varios se los estaban llevando a Europa, para que sean sicarios en Europa, y las bandas les sacaban hasta la visa para que vayan a operar allá. De manera que, ¿por qué en la lectura de lo que estamos entendiendo parecería que son lastimosamente las cateras ideales para la gente que requieren?
Por un lado y por otro, porque no les hemos dado suficiente, ¿no? Si de repente mañana ponemos pena de muerte para el que le vende droga a un niño, capaz que empiezan a moverse un poquito, pero esa ya es una postura muy personal. Bueno, doctora Solano, doctor Ubi, ingeniero Kinde, bueno, muchísimas gracias por estas exposiciones y las respuestas que nos han dado a las preguntas, realmente, y la gran versatilidad que tienen, porque no han hablado solamente de relacionado a sus especialidades y profesiones, sino que veo que manejan un amplio, con amplio criterio esta temática y las temáticas que se han abocado tanto como la violencia y tenga que ver con las perspectivas sociales que se generan en sus países y políticas. Pero bueno, ahora nos queda dar un cierre, decirles que estamos muy agradecidos en nombre del Legado de las Américas. Como ustedes saben, y ya lo he transmitido, esto es parte de un programa continental del Legado de las Américas, que cierra su ciclo en Quo Vadis justamente con este panel, Ecuador Quo Vadis, continuando el año que viene con otros países de América Latina. Así que muchísimas gracias y bueno, ha sido un gusto poder escucharlos realmente y poder acercarnos a las temáticas de su país, que supongo que mucho especialmente les apena a ustedes mismos, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, de todas maneras decirles a los asistentes que podemos continuar esta conversación por redes sociales, así que cualquier cosa nos pueden buscar y allá podemos seguir conversando y aclarando las dudas que tengan, porque sí, estaba viendo el chat y hay bastantes, entonces yo creo que es importante eso. Y gracias por la invitación y gracias a todos por la atención y las muestras de cariño que nos están dando en el chat. Muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos. Gracias a quienes estuvieron este tiempo escuchando. Una excelente noche y siempre a las órdenes para colaborar. Muchas gracias. Por mi lado también totalmente agradecida por este compartir de ideas, y a mí me pasaba igual que Leonard, estaba leyendo como todos los comentarios tratando de ver y sí, nos pueden seguir en redes. En mi lado pues me pueden encontrar como Casolano Candel en Instagram, que es la red más activa que tengo, y con gusto pues seguimos esta plática, esta conversación que ha sido bastante agradable. A mí me gustan esos temas sociales, lo hago de lunes a viernes y en los espacios libres también. Muchas gracias. Hasta pronto, les digo. Buenas noches. Hasta pronto.